Hay noches en las que abres los ojos en la oscuridad y sientes que algo falta. No sabes qué es exactamente, pero lo sientes como un hueco en el pecho, como si alguien hubiera arrancado algo de ti sin preguntar. Es una sensación que no puedes nombrar, que no puedes explicar a nadie, porque suena demasiado extraña, demasiado íntima, demasiado vulnerable. ¿Alguna vez has llamado a algo que no sabes si existe y nadie ha contestado? ¿Has sentido ese silencio tan profundo que duele más que cualquier grito? ¿Has extendido tu mano en la oscuridad esperando que alguien la tome y solo has encontrado el vacío? Yo también lo he sentido, y creo que no estamos solos en esto. Creo que hay millones de almas en este planeta que despiertan cada día con esa misma sensación, la de estar abandonados en un universo que ya no responde, la de gritar hacia el cielo y que el eco de tu propia voz sea la única respuesta, la de buscar consuelo en lo infinito y encontrar solo la inmensidad fría del espacio. Dios ha muerto, dijo alguien hace más de un siglo, pero no murió de golpe. No fue un evento dramático, fue desapareciendo poco a poco, como una voz que se apaga en la distancia, como un susurro que nadie quiso seguir escuchando, como una presencia que se retira sin despedirse. Y nosotros seguimos aquí, huérfanos de algo que ni siquiera sabemos si alguna vez tuvimos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste cerca de algo sagrado? No me refiero a entrar en un templo o repetir una oración aprendida de memoria. Hablo de esa sensación de estar en presencia de algo más grande que tú, algo que no puedes nombrar, pero que te hace sentir vivo de verdad, completamente despierto, conectado con algo que trasciende tu pequeña existencia. Yo recuerdo haber sentido eso cuando era más joven. Recuerdo mirar el cielo nocturno y sentir que había algo ahí arriba, algo que me miraba de vuelta con una ternura infinita. No necesitaba creer en un Dios con nombre, no necesitaba doctrina ni teología. Solo necesitaba esa presencia que me hacía sentir que no estaba solo, que mi vida tenía un propósito más allá de lo que podía comprender. Pero con el tiempo, el cielo dejó de hablarme. Las estrellas se volvieron solo puntos de luz distantes, explicables por la física, despojadas de su misterio. Y no fue porque el cielo cambiara. Fui yo quien dejó de escuchar. Fui yo quien permitió que el mundo me enseñara que todo eso era infantil, ingenuo, irracional. Fui yo quien cambió la maravilla por el cinismo, el asombro por la explicación. Vivimos en un mundo lleno de ruido, un ruido que nunca cesa, que nunca descansa, que nunca te da un respiro. Desde que abres los ojos por la mañana hasta que los cierras por la noche, estás bombardeado por sonidos, imágenes, notificaciones, voces que te dicen qué pensar, qué sentir, qué desear, qué temer, qué comprar, qué ser. No hay un solo momento de silencio verdadero. Incluso cuando estás físicamente solo, tu mente está llena de voces. La lista de tareas pendientes, las preocupaciones del mañana, los reproches del ayer, las comparaciones con los demás, el miedo a no ser suficiente. Y en medio de todo ese estruendo interior y exterior, lo sagrado se ahoga. No puede competir con la urgencia de un mensaje en tu teléfono. No puede gritar más fuerte que las demandas del mundo. No puede hacerse notar entre tanto estímulo. Lo sagrado siempre fue un susurro. Nunca ha sido dramático ni escandaloso. Nunca ha buscado tu atención con luces brillantes o sonidos estridentes. Lo sagrado siempre ha sido sutil, delicado, apenas perceptible, y en un mundo que grita todo el tiempo, que compite por cada segundo de tu atención, que te suplica que mires aquí, que hagas clic allá, que compres esto, que pienses aquello, los susurros se pierden completamente. Y con ellos, perdemos la conexión con algo que ni siquiera sabemos que estamos perdiendo, hasta que ya es demasiado tarde. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes tan solo aunque estés rodeado de gente? ¿Por qué puedes tener 1000 contactos en tu teléfono
y aún así sentir que nadie te conoce realmente? ¿Por qué puedes estar en una habitación llena de personas y sentirte más aislado que si estuvieras en una montaña desierta? Es porque hemos perdido algo esencial. Hemos perdido la capacidad de estar presentes, y no solo presentes con los demás, sino presentes con nosotros mismos, presentes con esa parte de nosotros que necesita el silencio para existir, esa parte que anhela lo trascendente, lo eterno, lo que no se puede medir ni cuantificar ni monetizar, esa parte que es pura conciencia, pura vida, pura presencia. Hemos perdido el arte de simplemente estar. Hemos olvidado cómo sentarnos con alguien sin revisar el teléfono cada 5 minutos. Hemos olvidado cómo escuchar de verdad, no solo esperando nuestro turno para hablar, sino escuchar con todo nuestro ser. Hemos olvidado cómo mirar a los ojos de alguien y realmente ver quién está ahí, más allá de la superficie, más allá de la máscara social. Y si no podemos estar presentes con otras personas, ¿cómo vamos a estar presentes con lo sagrado? ¿Cómo vamos a sentir esa presencia divina si ni siquiera podemos sentir nuestra propia presencia? En el siglo XXI, hemos construido un mundo de inmediatez. Todo tiene que ser rápido, eficiente, productivo, instantáneo. No hay tiempo para la espera, no hay espacio para la paciencia. Todo tiene que suceder ahora, en este mismo instante. ¿Quieres información? La tienes en un segundo. ¿Quieres comida? Llega a tu puerta en minutos. ¿Quieres entretenimiento? Hay millones de opciones a un clic de distancia. ¿Quieres conexión? Tienes acceso inmediato a miles de personas. Pero esa inmediatez tiene un precio, y el precio es la profundidad. Porque las cosas profundas requieren tiempo, requieren paciencia, requieren dedicación. No puedes conocer realmente a alguien en una conversación de 5 minutos. No puedes entender un libro profundo leyéndolo en diagonal. No puedes crear arte significativo si estás apurado. Y definitivamente no puedes conectar con lo sagrado si no tienes tiempo para detenerte. Incluso nuestras emociones tienen que ser gestionadas con rapidez. Si sientes tristeza, tomas algo para que se vaya inmediatamente. Si sientes ansiedad, buscas una solución rápida. Si sientes vacío, llenas ese vacío con consumo, con entretenimiento, con cualquier cosa que te distraiga de mirarlo de frente. Pero lo sagrado no funciona así. Lo sagrado no se puede apresurar, no se puede forzar, no se puede programar en tu calendario entre una reunión y otra. Lo sagrado requiere tiempo, requiere espera, requiere que te sientes en la oscuridad, sin saber si algo va a venir, sin garantías, sin respuestas inmediatas, sin la certeza de que tu tiempo no se está desperdiciando. Y eso nos da un miedo terrible en esta época, donde cada segundo debe ser productivo, cada momento debe ser aprovechado, cada instante debe ser documentado y compartido. Y eso nos da miedo. Nos aterra el silencio, porque en el silencio nos encontramos con nosotros mismos. Y muchas veces lo que encontramos ahí no nos gusta. Encontramos dolor que hemos estado evitando durante años. Encontramos preguntas sin respuesta que preferimos no hacer. Encontramos ese vacío que hemos estado llenando con 1000 distracciones. Encontramos la verdad de quiénes somos cuando todas las máscaras caen, cuando todos los roles se disuelven, cuando toda la performance termina. Y esa verdad puede ser incómoda, puede ser dolorosa, puede ser aterradora, porque tal vez descubrimos que no nos conocemos en absoluto, que hemos estado viviendo la vida de otra persona, que hemos estado siguiendo un guión que nunca elegimos, que nos hemos perdido en el camino entre lo que somos y lo que se supone que deberíamos ser. Entonces encendemos una pantalla, buscamos una distracción, hacemos cualquier cosa para no estar solos con ese silencio. Revisamos las redes sociales compulsivamente. Ponemos música o un podcast de fondo constantemente.
Llenamos cada segundo con actividad, con ruido, con algo, lo que sea, con tal de no enfrentar ese encuentro incómodo con nosotros mismos. Pero al huir del silencio, también huimos de lo sagrado, porque lo sagrado vive en ese espacio que no queremos visitar. Vive en ese territorio inexplorado de nuestro interior. Vive en esa profundidad que da vértigo. Y mientras sigamos huyendo, mientras sigamos llenando cada momento con ruido, nunca lo encontraremos. Nunca escucharemos su voz. Nunca sentiremos su presencia. Nietzsche dijo que Dios había muerto. Y todos citamos esa frase como si fuera una declaración triunfal de la modernidad, como si fuera un logro, una liberación, el comienzo de una nueva era de razón y autonomía humana. Pero ¿sabes qué más dijo Nietzsche? Dijo que nosotros lo habíamos matado, que con nuestras manos, con nuestras decisiones, con nuestra manera de vivir, con nuestro olvido, con nuestra indiferencia, habíamos borrado lo divino de nuestro mundo. Y luego preguntó algo que nos deberíamos preguntar todos los días. ¿Cómo nos consolaremos, nosotros, asesinos entre los asesinos? ¿Qué festivales de expiación, qué juegos sagrados tendremos que inventar? Porque matar a Dios no fue un acto sin consecuencias. Fue quitar el fundamento mismo sobre el que se construía el sentido, los valores, la esperanza. Y Nietzsche lo sabía. No estaba celebrando. Estaba advirtiendo sobre el abismo que se abría ante nosotros. Lo que está muerto no es Dios en sí. Tal vez Dios, lo divino, lo sagrado, nunca pueda morir realmente. Lo que está muerto es nuestra capacidad de percibirlo, nuestra capacidad de sentir su presencia, nuestra capacidad de escuchar ese susurro en medio del ruido, nuestra capacidad de ver lo invisible, de tocar lo intangible, de saber lo que no se puede demostrar. Hemos matado en nosotros esa sensibilidad espiritual que nos conectaba con algo más grande. Y ahora vagamos por el mundo como sonámbulos, como muertos vivientes, cumpliendo funciones, persiguiendo objetivos, acumulando experiencias, pero sin esa chispa interior que hace que la vida valga la pena. Sin ese fuego sagrado que nos dice que somos algo más que máquinas biológicas programadas para sobrevivir y reproducirse. ¿Recuerdas cuando eras niño y podías pasar horas mirando las nubes, imaginando formas, perdido en tus pensamientos, sin necesidad de llegar a ninguna conclusión? ¿Recuerdas cuando podías sentarte en silencio, sin necesidad de hacer nada, sin sentir que estabas perdiendo el tiempo, sin esa ansiedad que te dice que deberías estar siendo productivo? ¿Recuerdas cuando podías mirar una hormiga caminando por el suelo y sentir fascinación genuina, cuando todo era nuevo, cuando todo era misterioso, cuando todo merecía tu atención completa? Esa capacidad que teníamos de simplemente ser, sin producir, sin demostrar nada, sin justificar nuestra existencia con logros o resultados. Esa es la capacidad que hemos perdido. Y con ella hemos perdido el acceso a lo sagrado, porque lo sagrado se revela precisamente en esos momentos de gratuidad, en esos espacios donde no hay objetivo, donde no hay utilidad, donde no hay propósito práctico. Lo sagrado aparece cuando dejamos de ser funcionales y nos permitimos simplemente existir. Cuando éramos niños, todo el mundo estaba vivo. Un árbol no era solo un objeto hecho de madera, era un ser con el que podías hablar, que tenía su propia personalidad, que podía ser tu amigo. El viento no era solo movimiento de aire, era un mensaje, una caricia, una presencia misteriosa. La lluvia no era solo agua cayendo, era música, era danza, era un regalo del cielo. Vivíamos en un mundo encantado, lleno de posibilidades, lleno de magia. Pero luego crecimos, y crecer, en nuestra sociedad, significa desencantarse. Significa aprender que los árboles son solo organismos biológicos, que el viento es solo diferencias de presión atmosférica, que la lluvia es solo condensación de vapor de agua. Significa explicar todo, reducir todo, despojar todo de su misterio. Y al hacer eso,
Vaciamos el mundo de su alma. Lo convertimos en un lugar muerto, mecánico, predecible. En el mundo antiguo, lo sagrado estaba en todas partes. Estaba en los árboles, en los ríos, en las montañas, en el fuego, en el trueno, en cada fenómeno natural que escapaba a la comprensión humana. La gente vivía rodeada de misterio, de cosas que no podía explicar ni controlar, de fuerzas que la sobrepasaban, de presencias que sentía pero no podía ver. Y en ese misterio encontraban a Dios, o a los dioses, o a lo divino, o como quisieran llamar a esa dimensión que trascendía lo meramente material. No importa cómo lo llamaran. Lo importante es que sentían que el mundo estaba vivo, que había intención detrás de las cosas, que había significado en los eventos, que todo estaba conectado por hilos invisibles de sentido. No estaban solos en un universo indiferente. Estaban acompañados por presencias que podían ser benévolas o terribles, pero que siempre eran reales. Pero nosotros hemos explicado todo, hemos medido todo. Hemos cuantificado cada fenómeno. Hemos reducido la naturaleza a leyes físicas y químicas. Hemos convertido el misterio en datos, en ecuaciones, en modelos predictivos. Y en ese proceso, que llamamos progreso científico, hemos vaciado el mundo de su alma. Hemos matado la magia. Hemos eliminado lo luminoso. Hemos transformado un cosmos vivo en un universo mecánico. Y ahora miramos a nuestro alrededor. Y todo es explicable, todo es predecible, todo es controlable, al menos en teoría. Y nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos tan vacíos? Porque la vida parece haber perdido su brillo, porque nada nos asombra ya, porque hemos perdido esa capacidad de maravillarnos que teníamos cuando éramos niños. Es porque hemos cambiado el asombro por la explicación. Hemos cambiado el misterio por la certeza. Hemos cambiado la apertura por el control, y al hacer eso, hemos cerrado la puerta a lo sagrado. Te voy a confesar algo que rara vez admito, algo que tal vez no debería decir, porque se supone que los filósofos deben tener respuestas, deben proyectar seguridad, deben saber de qué hablan, pero la verdad es que hay momentos, muchos momentos, en los que yo también me siento completamente perdido. Momentos en los que miro mi vida y me pregunto si todo esto tiene algún sentido, si mis palabras significan algo, o si solo son ruido añadido al ruido del mundo, si mis ideas pueden cambiar, aunque sea un poco la forma en que vivimos, o si simplemente estoy hablando al vacío. Y en esos momentos siento ese vacío del que te hablo, ese vacío que no se llena con logros ni reconocimiento, ni nada de lo que el mundo me pueda ofrecer. No se llena con libros publicados, ni conferencias dadas, ni estudiantes enseñados. Es un vacío existencial, un vacío espiritual, un vacío que me dice que hay algo más que debería estar experimentando, algo más profundo, algo más real, algo que le dé sentido a todo lo demás. Y creo que tú también lo conoces. Creo que sabes exactamente de lo que hablo, porque no es algo exclusivo de filósofos o de personas especialmente sensibles. Es la condición humana en el siglo XXI. Es lo que pasa cuando una civilización entera pierde contacto con lo sagrado. Es lo que experimentamos cuando nos damos cuenta, aunque sea por un instante, de que hemos construido un mundo lleno de cosas pero vacío de sentido. Un mundo que nos da todo excepto lo que realmente necesitamos. Un mundo que satisface todos nuestros deseos superficiales, pero deja hambrienta nuestra alma. Dime la verdad. ¿Cuántas veces has sentido que algo sagrado se rompió dentro de ti? ¿Cuántas veces has mirado al cielo esperando una señal, esperando un mensaje, esperando aunque sea un pequeño indicio de que alguien está escuchando, y solo has encontrado el vacío infinito del espacio? ¿Cuántas veces has buscado respuestas en libros, en filosofías, en religiones, en maestros espirituales, en terapeutas, en amigos, en cualquier lugar donde pensaste que podrías encontrar un poco de luz solo para darte cuenta
de que ninguna respuesta externa puede llenar lo que falta en tu interior? ¿Cuántas veces te has sentido solo incluso mientras buscabas compañía, vacío incluso mientras intentabas llenarte, perdido incluso mientras seguías mapas trazados por otros? No es culpa tuya, no es que estés roto o que seas incapaz de fe, no es que seas especialmente débil o especialmente cínico. Es que vivimos en una época en la que todo lo que nos rodea está diseñado, consciente o inconscientemente, para alejarnos de lo sagrado. Todo conspira para mantenernos en la superficie, para impedir que nos sumerjamos en las profundidades, para evitar que hagamos las preguntas que realmente importan. Pero déjame preguntarte algo que tal vez cambie tu perspectiva. ¿Y si no fue Dios quien cayó? ¿Y si no fue lo sagrado lo que desapareció? ¿Y si fuiste tú quien dejó de escuchar? ¿Y si el silencio que tanto te aterra no es ausencia sino presencia? ¿Y si Dios nunca habló fuerte porque nunca tuvo que hacerlo? ¿Y si siempre ha sido un susurro y tú simplemente olvidaste cómo aguzar el oído? Piénsalo por un momento. Realmente piénsalo. Quizás no estás solo. Quizás nunca estuviste solo. Simplemente olvidaste cómo sentir lo sagrado. Olvidaste el lenguaje del silencio. Olvidaste que hay una dimensión de la realidad que no se capta con los sentidos ordinarios, que no se mide con instrumentos, que no se demuestra con argumentos. Una dimensión que solo se revela cuando dejas de buscarla desesperadamente y simplemente te abres a ella. La tecnología, por ejemplo. No estoy en contra de la tecnología, pero la forma en que la usamos nos ha desconectado de nosotros mismos. Cada vez que sientes incomodidad, sacas tu teléfono. Cada vez que hay un momento de silencio incómodo, lo llenas con algo. Un video, una conversación, una notificación. Nunca dejamos que el silencio sea. Y el problema es que lo sagrado necesita silencio para revelarse. Necesita que apagues todo, que te detengas, que respires. Pero nosotros hemos olvidado cómo hacer eso. Y luego está el consumo. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que necesitamos más cosas, más experiencias, más éxito, más placer, y caemos en esa trampa una y otra vez. Compramos algo nuevo esperando que llene ese vacío, pero el vacío sigue ahí. Viajamos a lugares exóticos, buscando sentido, pero el sentido no está en ningún lugar exterior. Acumulamos experiencias como quien acumula objetos, pero ninguna experiencia por sí sola puede darte lo que buscas, porque lo que buscas no es algo que puedas comprar o consumir, es algo que solo puede surgir en el silencio, en la quietud, en la profundidad de tu propio ser. Hay una palabra que me gusta mucho, una palabra que casi hemos olvidado en nuestra época. Contemplación. Es una palabra antigua, casi arcaica, que suena fuera de lugar en un mundo de eficiencia y productividad. Contemplar no es lo mismo que mirar. Mirar es superficial, rápido, utilitario, instrumental. Miras algo para obtener información, para usarlo, para pasar a la siguiente cosa. Pero contemplar es sumergirse en algo, dejar que algo te penetre, permitir que algo te transforme. Es una forma de atención total, de presencia completa, de apertura absoluta. Contemplar es dejar que las cosas te hablen en su propio lenguaje, es darles tiempo para que se revelen, es no imponer tu agenda, tus expectativas, tu interpretación inmediata, es simplemente estar con algo, sea una obra de arte, un paisaje natural, un rostro humano o incluso una idea, hasta que eso, algo te muestre su profundidad, su misterio, su verdad oculta. Pero en nuestro mundo ya no contemplamos nada. Pasamos de una cosa a otra, sin detenernos nunca, sin realmente saborear nada, sin permitir que nada nos toque verdaderamente. Vemos miles de imágenes al día, pero no contemplamos ninguna. Las deslizamos en nuestras pantallas, como quien hojea un catálogo, consumiendo visualmente sin realmente ver. Escuchamos cientos de canciones, pero no nos dejamos tocar por ninguna. Las ponemos de fondo mientras hacemos otras cosas, como papel tapiz sonoro para llenar el silencio que nos incomoda. Leemos miles de palabras,
pero no permitimos que ninguna palabra penetre en nosotros, que nos cuestione, que nos transforme. Las escaneamos en busca de información útil, de datos aprovechables, de contenido que podamos usar o descartar rápidamente. Y sin contemplación no hay acceso a lo sagrado, porque lo sagrado no se revela en la prisa, no se deja capturar por la mirada superficial, no se entrega a quien no está dispuesto a dar su tiempo, su atención, su presencia completa. Lo sagrado se revela en la pausa, en ese momento en el que dejas de hacer y simplemente eres, en ese momento en el que miras una puesta de sol y no sacas tu teléfono para fotografiarla y subirla a tus redes, sino que la vives, la sientes, te dejas envolver por ella, permites que su belleza te penetre hasta lo más profundo. En ese momento en el que escuchas a alguien, sin pensar en qué vas a responder, sin juzgar, sin comparar, sino que realmente escuchas, con todo tu ser, con toda tu atención, con todo tu corazón, y sin contemplación, no hay acceso a lo sagrado. Porque lo sagrado no se revela en la prisa, se revela en la pausa. En ese momento en el que dejas de hacer y simplemente eres, en ese momento en el que miras una puesta de sol y no sacas tu teléfono para fotografiarla, sino que la vives, la sientes, te dejas envolver por ella, en ese momento en el que escuchas a alguien, sin pensar en qué vas a responder, sino que realmente escuchas, con todo tu ser. Esos momentos son raros ahora, casi extintos, y con ellos, lo sagrado también se extingue. ¿Has sentido alguna vez que el cielo estaba completamente en silencio? No me refiero al silencio físico, a la ausencia de sonidos audibles. Me refiero a ese silencio espiritual en el que llamas y nadie responde, en el que rezas, si es que aún rezas, y tus palabras parecen perderse en el vacío, dispersarse en la nada, caer en un abismo sin fondo, en el que buscas consuelo, buscas guía, buscas un signo, buscas algo que te diga que no estás completamente solo, y no lo encuentras en ninguna parte. Ese silencio es aterrador, es el silencio más profundo y más doloroso que existe, porque nos hace sentir solos de verdad, solos en un universo indiferente que no se preocupa por nosotros, que no escucha nuestras súplicas, que no responde a nuestras preguntas, solos en nuestra búsqueda de sentido en un mundo que parece no tener ninguno, solos con nuestro dolor, con nuestras dudas, con nuestro miedo existencial de que tal vez no hay nada más allá de esta vida material. Tal vez no hay propósito más allá de la supervivencia biológica. Tal vez somos solo accidentes cósmicos, sin significado alguno. Pero déjame preguntarte algo que puede sonar extraño, que puede sonar paradójico. ¿Y si ese silencio no es ausencia? ¿Y si ese silencio no es la confirmación de que no hay nadie ahí? ¿Y si ese silencio es presencia? ¿Y si es precisamente en el silencio donde lo sagrado habita? ¿Y si Dios, o lo divino, como quieras llamarlo, nunca dejó de estar ahí, pero nosotros dejamos de escuchar? ¿Y si el problema no es que el cielo esté vacío, sino que nosotros estamos demasiado llenos de ruido, demasiado llenos de expectativas, demasiado llenos de ideas preconcebidas sobre cómo debería manifestarse lo sagrado para poder escuchar su voz? Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si ese silencio no es ausencia? ¿Y si ese silencio es presencia? ¿Y si Dios, o lo sagrado, o como quieras llamarlo, nunca dejó de estar ahí, pero nosotros dejamos de escuchar? ¿Y si el problema no es que el cielo esté vacío, sino que nosotros estamos demasiado llenos de ruido para escuchar su voz? Hay algo que he aprendido con los años, algo que la vida me ha enseñado a través del dolor, a través de las crisis, a través de los momentos en los que todo parecía derrumbarse. El vacío no es el enemigo. El vacío no es algo que debas eliminar o llenar desesperadamente. El vacío es el espacio donde algo nuevo puede nacer.
Es la condición necesaria para la creatividad, para el crecimiento, para la transformación. Piénsalo, si llenas cada momento de tu vida con actividad, con consumo, con distracción, con ruido, con ocupación, ¿dónde hay espacio para que lo sagrado entre? ¿Dónde hay lugar para lo inesperado, para lo nuevo, para lo que no puedes controlar ni planificar? Si tu vida está completamente llena, completamente programada, completamente ocupada, entonces no hay apertura, no hay receptividad, no hay disponibilidad para que algo más grande que tú te encuentre. Necesitas vacío, necesitas silencio, necesitas momentos en los que no pasa nada, en los que no haces nada, en los que no produces nada, en los que simplemente estás. Y sé que eso da miedo. Sé que el vacío nos aterra porque nos confronta con nosotros mismos, con nuestra mortalidad, con nuestra insignificancia en el gran esquema del universo, con todas esas preguntas existenciales que preferimos no hacer. Sé que es más fácil mantenerse ocupado, mantenerse distraído, mantenerse en movimiento constante para no tener que enfrentar ese vacío. Pero también es el único lugar donde puedes encontrar algo real, el único lugar donde puedes encontrar tu propia verdad, el único lugar donde lo sagrado puede revelarse. Porque lo sagrado no compite por tu atención, no grita, no se impone, no te obliga, simplemente espera. Espera a que crees el espacio, espera a que hagas el silencio, espera a que estés listo para recibirlo. Cuando Nietzsche anunció la muerte de Dios, no estaba celebrando, estaba advirtiendo, estaba diciendo, hemos perdido algo fundamental y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias son este vacío, esta soledad, esta falta de sentido que caracteriza nuestra época. Hemos ganado mucho con la modernidad, hemos ganado conocimiento, tecnología, confort, pero hemos perdido algo esencial. Hemos perdido la conexión con lo trascendente, y sin esa conexión, la vida se vuelve plana, superficial, vacía. Mira a tu alrededor. Mira cómo vive la gente. Todos ocupados, todos corriendo, todos persiguiendo algo, pero ¿cuántos de ellos son realmente felices? ¿Cuántos de ellos sienten que sus vidas tienen un propósito profundo? La mayoría vive en una especie de sonambulismo espiritual. Van de un día a otro, sin detenerse nunca, a preguntarse qué están haciendo, por qué lo están haciendo, si todo esto tiene algún sentido. Y cuando finalmente se detienen, cuando finalmente hay un momento de quietud, ese vacío emerge con toda su fuerza. Y entonces vuelven a correr, vuelven a distraerse, vuelven a llenar ese vacío con cualquier cosa, porque enfrentarlo es demasiado doloroso. Pero ¿sabes qué? Ese vacío tiene algo que decirte. Ese silencio tiene un mensaje. No es un error que debas corregir, no es un problema que debas solucionar, es una invitación a detenerte, a mirar hacia adentro, a encontrar esa parte de ti que has estado ignorando, esa parte que no puede ser satisfecha con cosas externas, esa parte que anhela algo más profundo, algo eterno, algo verdadero. En la tradición cristiana había un concepto llamado la noche oscura del alma. Era ese momento en el camino espiritual en el que Dios parecía ausente, en el que todas las certezas se derrumbaban, en el que el buscador se sentía completamente solo. Pero los místicos decían que esa noche oscura no era un castigo, era una purificación. Era el momento en el que todo lo superficial se quemaba para que pudiera emerger algo más profundo. Era el momento en el que tenías que soltar todas tus ideas sobre Dios, todas tus expectativas, todas tus certezas, para poder encontrar a Dios de verdad. Creo que nuestra época entera está atravesando una noche oscura del alma. Hemos perdido todas nuestras certezas. Hemos perdido nuestra fe en las grandes narrativas, en los valores absolutos, en el progreso inevitable.
Nos sentimos perdidos, confundidos, abandonados. Pero tal vez esto no es el final. Tal vez es el comienzo de algo nuevo. Tal vez necesitábamos perder todas esas certezas falsas para poder encontrar algo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? No lo sé. No tengo las respuestas. Pero sé que lo verdadero no se encuentra en el ruido. Se encuentra en el silencio. No se encuentra en la superficie. Se encuentra en la profundidad. No se encuentra en la prisa. Se encuentra en la pausa. Y sé que si queremos encontrar lo sagrado de nuevo, tenemos que aprender a estar quietos. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a mirar más allá de lo obvio, más allá de lo inmediato, más allá de lo que el mundo nos dice que es importante. Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué es lo que realmente quieres? No me digas lo que se supone que debes querer. No me digas lo que el mundo te dice que debes desear. Dime lo que tu alma desea de verdad. Cuando todo lo demás se quita, cuando todas las distracciones desaparecen, cuando estás solo contigo mismo en medio de la noche, ¿qué es lo que anhelas? Creo que si eres honesto, encontrarás que lo que anhelas no es más cosas, ni más éxito, ni más placer. Lo que anhelas es sentido. Anhelas sentir que tu vida importa. Anhelas sentir que eres parte de algo más grande que tú. Anhelas sentir que no estás solo en el universo. Y eso es exactamente lo que lo sagrado ofrece. No respuestas fáciles, no soluciones rápidas, sino una sensación de pertenencia. Una sensación de que hay algo más allá de ti, algo que te sostiene, algo que le da sentido a tu existencia. No necesitas llamarlo Dios si esa palabra no resuena contigo. Puedes llamarlo como quieras, pero necesitas esa conexión con lo trascendente. Sin ella, la vida se vuelve insoportablemente vacía. El problema es que lo sagrado no se puede fabricar, no se puede forzar, no se puede programar. No puedes decir voy a sentir lo sagrado ahora y luego esperar que suceda. No funciona así. Lo sagrado llega cuando dejas de buscarlo desesperadamente. Llega cuando te rindes. Llega cuando aceptas el vacío en lugar de huir de él. Llega cuando dejas de intentar controlar todo y te permites simplemente ser. Y aquí está la paradoja. Para encontrar lo sagrado, tienes que dejar de buscarlo. Para encontrar a Dios, tienes que dejar de exigir que Dios se presente de la forma en que tú esperas. Para encontrar sentido, tienes que aceptar que tal vez nunca tendrás todas las respuestas. Es una rendición, pero no es una rendición de derrota. Es una rendición de confianza. Es decir, no sé qué va a pasar. No sé si hay alguien escuchando, pero voy a abrir mi corazón de todos modos. Voy a estar presente de todos modos. Voy a seguir buscando de todos modos. Hay un poeta sufí que dijo algo hermoso. Dijo que Dios es el amante que toca a tu puerta todas las noches, pero tú estás demasiado ocupado para escuchar. Y cuando finalmente abres la puerta, miras hacia afuera y no ves a nadie, entonces concluyes que Dios no existe. Pero el problema no es que Dios no esté ahí. El problema es que llegaste tarde. El problema es que estuviste demasiado distraído para escuchar el toque. ¿Cuántas veces has estado demasiado ocupado para escuchar? ¿Cuántas veces has ignorado ese llamado interno que te pide que te detengas, que respires, que mires más profundamente? Todos lo hemos hecho. Todos hemos priorizado lo urgente sobre lo importante. Todos hemos sacrificado lo sagrado en el altar de la productividad, de la eficiencia, de lo práctico. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos. Pero todavía hay esperanza. Siempre hay esperanza. Porque lo sagrado no puede morir realmente. Puede esconderse, puede volverse casi invisible, pero no puede desaparecer completamente. Está ahí, esperando, esperando que te detengas, esperando que escuches, esperando que vuelvas a casa. ¿Y dónde está esa casa? No está en ningún lugar exterior. Está dentro de ti.
Siempre estuvo dentro de ti, pero has estado buscando afuera durante tanto tiempo que olvidaste mirar adentro. Has estado corriendo hacia adelante durante tanto tiempo que olvidaste que lo que buscas no está al final del camino. Está aquí, está ahora, está en este momento, en este respiro, en esta presencia. Hay algo que me gusta hacer cuando me siento perdido. Me siento en silencio. No medito, no rezo, no hago nada especial. Solo me siento y dejo que todo esté como está. Dejo que el ruido de mi mente se calme poco a poco. Dejo que mis pensamientos vayan y vengan sin aferrarme a ellos. Y después de un tiempo, algo cambia. No puedo describirlo con palabras, pero hay una sensación de paz. Una sensación de que todo está bien, incluso cuando nada está bien. Una sensación de que no estoy solo, incluso cuando estoy completamente solo. Y creo que eso es lo sagrado. No es algo dramático, no es una visión celestial, no es una voz que baja del cielo. Es algo mucho más sutil. Es una presencia que siempre estuvo ahí, pero que solo puedes sentir cuando te detienes. Es un amor que no pide nada a cambio. Es una aceptación que no depende de tus logros o tus fracasos. Es simplemente estar. Y en ese estar hay plenitud, pero para llegar ahí tienes que atravesar el vacío. Tienes que enfrentar el silencio. Tienes que sentarte con tu dolor, con tu soledad, con tu miedo. Y eso es lo más difícil, porque nos han enseñado a huir de todo eso. Nos han enseñado que el dolor es malo, que la soledad es un fracaso, que el miedo es debilidad. Pero la verdad es que todas esas cosas son puertas, puertas hacia algo más profundo. Y si no las atraviesas, nunca llegarás al otro lado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que vivimos en una época con más conexiones que nunca, pero nos sentimos más solos que nunca. Tenemos acceso a toda la información del mundo, pero nos sentimos más confundidos que nunca. Tenemos más opciones que cualquier generación anterior, pero nos sentimos más perdidos que nunca. ¿Por qué? Porque hemos confundido la cantidad con la calidad. Hemos confundido la conexión con la comunión. Hemos confundido la información con la sabiduría. Lo sagrado no se encuentra en la cantidad, se encuentra en la calidad, no se encuentra en la superficie, se encuentra en la profundidad, no se encuentra en lo rápido, se encuentra en lo lento, no se encuentra en lo ruidoso, se encuentra en lo silencioso. Y si queremos recuperar lo sagrado, tenemos que cambiar completamente nuestra forma de vivir. Eso no significa que tengas que irte a vivir a un monasterio. No significa que tengas que abandonar tu vida. Significa que tienes que traer lo sagrado a tu vida cotidiana. Significa que tienes que crear momentos de silencio en medio del ruido. Significa que tienes que encontrar tiempo para la contemplación en medio de la prisa. Significa que tienes que recordar que eres algo más que un productor, un consumidor, un perfil en redes sociales. Eres un alma, y tu alma necesita alimento. ¿Cómo alimentas tu alma? No con más contenido, no con más estímulos, sino con menos, con silencio, con naturaleza, con belleza, con conexiones verdaderas con otras almas, con momentos en los que no haces nada productivo, pero en los que simplemente estás vivo. Esos momentos son sagrados, pero los hemos eliminado de nuestras vidas porque los consideramos un desperdicio de tiempo. Y ahí está el error. Esos momentos no son un desperdicio, son lo único que realmente importa. Déjame contarte algo personal. Hace unos años, estuve pasando por un momento muy difícil, uno de esos momentos en los que todo lo que habías construido, todo en lo que creías, todo lo que pensabas que te definía, de repente se siente frágil, cuestionable, tal vez incluso falso. Sentía que todo lo que había construido no tenía sentido. Sentía que mis palabras eran vacías, que solo estaba repitiendo ideas,
jugando con conceptos, sin realmente tocar nada verdadero. Sentía que yo mismo era vacío, que había perdido contacto con algo esencial, con algo que me hacía sentir vivo, y en medio de esa crisis existencial, de esa noche oscura del alma, hice algo que no había hecho en mucho tiempo, algo simple pero radical en nuestra época. Me fui solo a caminar por el bosque, sin teléfono, sin música, sin podcast, sin agenda, sin ningún propósito específico, solo caminar, solo estar. Al principio, mi mente seguía acelerada, como una máquina que no puede detenerse. Seguía pensando en mis problemas, en mis preocupaciones, en todo lo que tenía que hacer, en todo lo que había hecho mal, en todo lo que debería haber hecho diferente. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos, de juicios, de análisis. Incluso en medio del bosque, llevaba conmigo todo el ruido de mi vida. Pero después de un rato, después de caminar sin rumbo durante quién sabe cuánto tiempo, algo cambió. Muy gradualmente, casi imperceptiblemente, empecé a salir de mi cabeza. Empecé a notar los árboles, no como objetos, sino como presencias. La forma en que la luz se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz y sombra que danzaban con el viento, el sonido del viento mismo, que no era solo un sonido, sino como una respiración, como un susurro, como si el bosque entero estuviera vivo y respirando. El olor de la tierra húmeda, de las hojas en descomposición, de la vida y la muerte entremezcladas, el tacto de la corteza de un árbol, cuando apoyé mi mano en él, áspera y real, más real que cualquier pantalla que había tocado en meses. Y poco a poco, muy poco a poco, mi mente se calmó. Los pensamientos seguían viniendo, pero ya no me atrapaban. Pasaban como nubes en el cielo de mi conciencia, y en esa calma, en ese silencio interior que finalmente emergió, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No sé cómo llamarlo exactamente. Paz, presencia, conexión, plenitud, tal vez todo eso junto. O tal vez algo que no tiene nombre en nuestro lenguaje porque lo hemos olvidado completamente. Y en ese momento me di cuenta de algo. Dios no había muerto. Lo sagrado no había desaparecido. Yo había desaparecido. Yo me había perdido en el ruido, en las demandas, en la prisa. Y cuando finalmente me detuve, cuando finalmente estuve presente, lo sagrado seguía ahí. Siempre había estado ahí, solo que yo estaba demasiado ocupado para notarlo. Esa experiencia cambió algo en mí. Me di cuenta de que lo que había estado buscando en libros, en teorías, en filosofías, siempre había estado disponible. Solo necesitaba detenerme. Solo necesitaba estar presente. Solo necesitaba recordar que soy parte de algo más grande. Y tú también lo eres. Todos lo somos. Pero hemos olvidado esa verdad fundamental. El siglo XXI es una época de crisis espiritual. Hemos construido un mundo increíble en muchos sentidos, pero hemos olvidado lo esencial. Hemos olvidado que somos seres espirituales, que necesitamos sentido, propósito, conexión con algo más grande. Y sin eso, no importa cuánto éxito tengamos, no importa cuántas cosas poseamos, siempre nos sentiremos vacíos. Y ahora llegamos a la pregunta crucial. ¿Qué hacemos con este vacío? ¿Lo seguimos llenando con distracciones? ¿Lo seguimos negando? ¿O finalmente tenemos el coraje de enfrentarlo, de explorarlo, de escuchar lo que tiene que decirnos? Porque te voy a decir un secreto. Ese vacío no es tu enemigo, es tu maestro. Es la voz de tu alma diciéndote que algo tiene que cambiar. Es la invitación a un viaje más profundo. Y tal vez ese viaje no te lleve a respuestas claras. Tal vez no encuentres un Dios con mayúsculas que te explique todo. Tal vez no descubras el sentido definitivo de la vida, pero encontrarás algo igualmente valioso. Encontrarás tu propia profundidad. Encontrarás esa parte de ti que no cambia con las circunstancias. Encontrarás esa paz que no depende de que todo esté bien. Encontrarás esa presencia que siempre estuvo ahí, esperándote,
Y cuando encuentres eso, te darás cuenta de algo sorprendente. No estabas buscando a Dios. Dios te estaba buscando a ti. No estabas buscando lo sagrado te estaba esperando. Toda esa sensación de abandono, toda esa soledad, toda esa búsqueda desesperada, era en realidad el eco de algo que te estaba llamando. Pero tenías tanto ruido en tu vida que no podías escucharlo. Ahora bien, no quiero que pienses que esto es fácil. No lo es. Enfrentar el vacío es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Requiere coraje, requiere honestidad, requiere que sueltes todas tus defensas, todas tus máscaras, todas tus estrategias de evitación. Requiere que te sientes en la oscuridad sin saber si va a llegar la luz. Y eso da miedo, mucho miedo. Pero ¿sabes qué da más miedo? Llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca viviste realmente, que pasaste toda tu vida distrayéndote, evitando, huyendo, que nunca tuviste el coraje de enfrentar lo que realmente importaba, que dejaste que el ruido del mundo ahogara la voz de tu alma. Eso sí que da miedo, porque entonces realmente habrás perdido algo que nunca podrás recuperar. Así que te voy a hacer una propuesta. No es una solución, no es un método, es simplemente una invitación. Esta noche, antes de dormir, apaga todo, el teléfono, la computadora, la televisión, todo. Siéntate en silencio durante 10 minutos, solo 10 minutos. No hagas nada, no medites, no reces, solo siéntate y observa lo que surge. Observa tus pensamientos, observa tus emociones, observa ese impulso de levantarte y hacer algo, cualquier cosa, para evitar estar contigo mismo. Y después de esos 10 minutos, pregúntate, ¿qué descubrí? ¿Qué sentí? ¿Qué escuché en ese silencio? No esperes respuestas profundas de inmediato, pero empieza a crear ese espacio, empieza a familiarizarte con tu propio silencio interior, porque ahí, en ese silencio, es donde lo sagrado puede encontrarte. Y si no encuentras nada la primera vez, no te rindas. El silencio es como un idioma que hemos olvidado. Necesitas tiempo para recordar cómo hablarlo. Necesitas práctica, necesitas paciencia. Pero poco a poco empezarás a escuchar cosas que nunca habías escuchado antes. Empezarás a sentir cosas que habías olvidado que existían. Empezarás a recordar quién eres, más allá de todos los roles que juegas, más allá de todas las máscaras que usas. Y tal vez, solo tal vez, en uno de esos momentos de silencio, sentirás esa presencia, esa sensación de que no estás solo, esa sensación de que hay algo más grande que te sostiene, esa sensación de que todo esto tiene sentido, incluso cuando no puedes explicarlo con palabras. Y en ese momento te darás cuenta de que Dios nunca murió, solo estaba esperando que te detuvieras lo suficiente como para sentirlo. Porque, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que lo sagrado nunca se fue, nunca desapareció, nunca murió, solo se volvió silencioso. Y en un mundo que grita todo el tiempo, lo silencioso se vuelve invisible. Pero invisible no significa inexistente. Significa que tienes que cambiar tu forma de mirar. Tienes que cambiar tu forma de escuchar. Tienes que cambiar tu forma de estar en el mundo. Y no es fácil. Vivimos en un mundo que está diseñado para mantenerte ocupado, distraído, desconectado de ti mismo. Hay fuerzas muy poderosas que se benefician de tu desconexión, porque cuando estás desconectado, eres más fácil de manipular, eres más fácil de vender, eres más fácil de controlar. Pero cuando te reconectas con lo sagrado, cuando reconectas con tu propia profundidad, te vuelves más difícil de manipular, te vuelves más libre, te vuelves más tú, y eso es lo que el mundo necesita ahora. No necesita más gente produciendo, no necesita más gente consumiendo, necesita más gente
que esté despierta, más gente que esté presente, más gente que haya encontrado esa conexión con lo sagrado y que viva desde ese lugar. Porque esas personas irradian algo diferente, tienen una paz que no depende de las circunstancias, tienen una claridad que no se nubla con el ruido, tienen una presencia que transforma los espacios en los que están. Y no es que sean perfectas, no es que tengan todas las respuestas, es que han aprendido a vivir desde un lugar más profundo, han aprendido a escuchar esa voz interior que nos guía cuando dejamos que nos guíe. Han aprendido a confiar en algo más grande que ellos mismos. Y esa confianza les da una libertad que el mundo no puede dar ni quitar. Así que, cuando te sientas perdido, cuando sientas ese vacío, cuando sientas que Dios ha muerto y que estás completamente solo, recuerda esto: el vacío es una invitación, el silencio es un lenguaje, la soledad es una puerta, y del otro lado de esa puerta hay algo esperándote, algo que siempre estuvo ahí, algo que nunca te abandonó, algo que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. No sé cómo llamar a ese algo. Tal vez es Dios, tal vez es el universo, tal vez es tu propia alma en su forma más profunda. Tal vez son nombres diferentes para la misma realidad. Lo que importa no es el nombre, lo que importa es la experiencia. Y la experiencia es esta: no estás solo. Nunca estuviste solo. Solo pensaste que lo estabas porque habías perdido la capacidad de sentir esa compañía. Pero esa capacidad no se pierde para siempre. Se puede recuperar, poco a poco, paso a paso, momento a momento, cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, cada vez que eliges la presencia sobre la distracción, cada vez que eliges mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Estás reconstruyendo esa conexión. Estás recordando cómo estar en contacto con lo sagrado. Y aquí viene algo que tal vez te sorprenda. Cuando empiezas a reconectarte con lo sagrado dentro de ti, empiezas a verlo en todas partes, en el rostro de las personas que conoces, en la belleza de un árbol, en el misterio de una puesta de sol, en la risa de un niño, en el silencio de la madrugada. Lo sagrado no está solo en los templos o en los libros sagrados. Está en cada momento, en cada cosa, en cada encuentro, pero solo puedes verlo cuando has aprendido a verlo primero en ti mismo. Esta es la gran enseñanza de todas las tradiciones espirituales. El reino de los cielos está dentro de ti. El Buda está en tu propia naturaleza. Dios habita en tu corazón. No son solo metáforas bonitas, son verdades profundas, pero verdades que solo puedes comprender a través de la experiencia, no a través del intelecto. Y para tener esa experiencia, necesitas hacer algo radical en nuestra época. Necesitas detenerte. Necesitas crear espacios de silencio en tu vida. Necesitas proteger tu interioridad del bombardeo constante del mundo exterior. Necesitas aprender a decir no a todo lo que te aleja de ti mismo. Necesitas priorizar lo invisible sobre lo visible, lo eterno sobre lo temporal, lo profundo sobre lo superficial. Y sí, eso significa ir contra la corriente. Significa ser diferente. Significa que tal vez no encajes con la forma en que todos los demás viven. Pero ¿sabes qué? Tal vez ese es exactamente el punto. Tal vez necesitamos más gente que esté dispuesta a ser diferente. Más gente que esté dispuesta a nadar contra la corriente. Más gente que esté dispuesta a decir: no, yo no voy a vivir de esa manera. Yo voy a vivir de una manera que honre mi alma. Porque al final del día, eso es lo único que importa. No importa cuánto dinero ganaste. No importa cuántos likes obtuviste. No importa cuánto éxito tuviste según los estándares del mundo. Lo único que importa es si viviste de una manera que fue verdadera para ti. Si honraste tu alma. Si mantuviste esa conexión con lo sagrado. Si fuiste fiel a esa voz interior
que te guía hacia lo que realmente importa, y esa voz está hablándote ahora mismo. Tal vez no la escuches claramente todavía. Tal vez esté enterrada bajo capas y capas de ruido, de condicionamiento, de miedo, pero está ahí. Y si creas el espacio, si creas el silencio, si creas las condiciones, volverás a escucharla. Y cuando la escuches, sabrás exactamente qué hacer. No porque tengas un plan maestro, sino porque estarás en contacto con tu propia sabiduría interna. Esa sabiduría interna es lo que hemos perdido. Hemos delegado toda nuestra autoridad a fuentes externas. Le preguntamos a Google qué debemos hacer. Le preguntamos a las redes sociales qué debemos pensar. Le preguntamos a los expertos cómo debemos vivir. Y todas esas fuentes pueden tener información valiosa, pero ninguna de ellas puede decirte lo que tu alma necesita. Solo tú puedes saber eso, pero solo puedes saberlo si escuchas. Y escuchar requiere silencio, requiere tiempo, requiere que confíes en que hay algo dentro de ti que sabe, algo que es más sabio que tu mente pensante, algo que está conectado con algo más grande, algo que te guiará si le das la oportunidad. Eso es lo sagrado. No es una doctrina, no es una creencia, no es una religión. Es esa conexión viva con algo más grande que tú. Es esa sensación de estar sostenido. Es esa certeza interna de que todo tiene sentido, incluso cuando no puedes ver el sentido. Es esa paz que trasciende toda comprensión. Y esa paz está disponible para ti. No está reservada para los santos o los iluminados. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a detenerse, a escuchar, a mirar hacia adentro. Está disponible en este momento. No tienes que esperar, no tienes que prepararte más, no tienes que ser mejor de lo que eres. Solo tienes que estar dispuesto a encontrarte con lo que sea que esté ahí, en el silencio de tu propio ser. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te sientes en ese silencio y permitas que todo sea como es, algo milagroso sucederá. No puedo prometerte qué será exactamente. Cada persona tiene su propia experiencia. Pero puedo prometerte que será real, más real que cualquier cosa que el mundo exterior pueda ofrecerte, porque vendrá de un lugar de verdad, vendrá de tu propia profundidad, vendrá de esa parte de ti que nunca ha estado perdida, que siempre ha estado conectada, que siempre ha sabido, y en ese momento te darás cuenta de que toda esa búsqueda, todo ese dolor, todo ese vacío, era en realidad el camino, era necesario. Porque solo atravesando el vacío puedes encontrar la plenitud. Solo atravesando la oscuridad puedes apreciar la luz. Solo atravesando el silencio puedes escuchar la voz. Así que no huyas del vacío. No le tengas miedo al silencio. No evites la oscuridad. Son tus maestros, son tus guías, son los portales hacia algo más profundo. Y cuando los atravieses, cuando tengas el coraje de entrar en ellos completamente, encontrarás algo que nunca esperaste encontrar. Encontrarás que nunca estuviste realmente perdido, solo estabas en el camino hacia encontrarte. Y ese es el viaje más importante que puedes hacer. No es un viaje hacia afuera, es un viaje hacia adentro, hacia las profundidades de tu propio ser, hacia el lugar donde lo sagrado vive, hacia el lugar donde Dios susurra, hacia el lugar donde tu alma conoce su propio nombre. Ese lugar siempre estuvo ahí, siempre estará ahí, esperándote, llamándote, invitándote a volver a casa, y la puerta está abierta, siempre ha estado abierta. Solo necesitas tener el coraje de cruzarla, el coraje de dejar atrás todo lo que pensabas que eras, el coraje de encontrarte con quien realmente eres. Y cuando cruces esa puerta, cuando finalmente llegues a ese lugar dentro de ti, te darás cuenta de algo que cambiará todo. Te darás cuenta de que Dios nunca murió, porque Dios nunca fue algo separado de ti. Dios siempre fue el aliento dentro de tu aliento, la vida dentro de tu vida,
la conciencia dentro de tu conciencia. Lo que pensabas que habías perdido, nunca lo perdiste, solo lo olvidaste. Y ahora, en este momento, puedes recordar que eres sagrado, que tu vida es sagrada, que cada momento es una oportunidad para tocar lo eterno, que cada respiración es un regalo, que cada instante de presencia es un acto de amor, que simplemente estar aquí, ahora, consciente, vivo, es el mayor milagro, y no necesitas hacer nada extraordinario para vivir desde ese lugar. Solo necesitas estar presente, solo necesitas escuchar, solo necesitas recordar, una y otra vez, que eres más de lo que pensabas que eras, que tu vida es más de lo que pensabas que era, que el mundo es más de lo que pensabas que era. Porque cuando miras con ojos nuevos, cuando escuchas con oídos nuevos, cuando sientes con un corazón abierto, todo se transforma. Lo ordinario se vuelve extraordinario. Lo mundano se vuelve sagrado. El silencio se vuelve la voz más clara. Y ese vacío que tanto temías se convierte en plenitud. Esa es la promesa. No es que todo se volverá fácil. No es que no habrá más dolor. No es que todas tus preguntas serán respondidas. Es algo más profundo. Es que encontrarás un lugar dentro de ti que no puede ser tocado por las circunstancias. Un lugar de paz. Un lugar de amor. Un lugar de conocimiento directo de que estás bien, que siempre has estado bien, que siempre estarás bien. Y desde ese lugar puedes vivir de manera diferente, puedes amar de manera diferente, puedes ser diferente. No porque estés tratando de ser mejor, sino porque estás siendo más tú, más auténtico, más presente, más vivo. Y eso es lo que el mundo necesita. No necesita más gente tratando de ser perfecta, necesita más gente que sea real, más gente que haya encontrado esa conexión con su propia profundidad y que viva desde ahí. Porque esas personas son las que cambian el mundo, no con grandes acciones heroicas, sino simplemente con su presencia, con su forma de ser, con su forma de escuchar, con su forma de amar. Así que cuando te sientes abrumado por el ruido del mundo, cuando te sientas perdido en la superficie de las cosas, cuando te sientas desconectado de lo que realmente importa, cuando sientas que Dios ha muerto y que estás completamente abandonado, recuerda esto: hay un lugar dentro de ti donde el silencio vive, un lugar donde lo sagrado espera pacientemente, un lugar donde siempre has sido amado, siempre has sido sostenido, siempre has pertenecido, incluso cuando no lo sentías, incluso cuando todo te decía lo contrario. Y ese lugar no está lejos, no está en algún futuro lejano después de años de práctica espiritual, no está después de que logres algo extraordinario o te conviertas en alguien especial. No está en un templo o en una montaña sagrada. Está aquí. Está ahora. Está en este mismo momento, en este mismo respiro que estás tomando mientras escuchas estas palabras. Solo necesitas detenerte lo suficiente como para notarlo. Solo necesitas estar lo suficientemente quieto como para sentirlo. Solo necesitas estar lo suficientemente presente como para vivirlo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te encuentres en ese lugar de silencio sagrado, entenderás algo que las palabras nunca podrán expresar completamente. Entenderás algo que no se puede enseñar, solo experimentar. Entenderás que nunca estuviste solo, que nunca fuiste abandonado, que siempre fuiste amado con un amor que no tiene principio ni fin, que no pide nada a cambio, que no depende de tus méritos o tus fracasos, un amor que simplemente es, como el sol que brilla sobre justos e injustos por igual. Ese amor es lo sagrado, y lo sagrado es lo que eres en tu naturaleza más profunda, no algo que tienes que alcanzar o conquistar, no algo que tienes que merecer o ganar, sino algo que ya eres,
que siempre has sido, que nunca dejaste de ser, solo que lo olvidaste. Te perdiste en el ruido, te identificaste con tus pensamientos, con tus emociones, con tus roles, con tu historia personal, olvidaste tu verdadera naturaleza. Y toda esta búsqueda, todo este dolor, todo este vacío que has sentido, era simplemente el camino de regreso a recordar quién eres realmente. Así que respira, respira profundamente, detente por un momento, deja que todo se aquiete, escucha, no con tus oídos, sino con todo tu ser. Mira hacia adentro, hacia ese espacio interior que rara vez visitas, y permite que lo sagrado te encuentre, porque nunca dejó de buscarte, nunca dejó de llamarte, nunca dejó de esperarte. Y cuando finalmente te permitas ser encontrado, cuando finalmente te permitas descansar en ese abrazo infinito, cuando finalmente sueltes todas tus defensas y todas tus resistencias, sabrás algo que cambiará todo. Sabrás que has llegado a casa, no a un lugar físico, sino a ti mismo, a tu verdadera naturaleza, a lo que siempre fuiste, más allá del ruido, más allá del miedo, más allá del olvido, más allá de todas las historias que te contaste sobre quién eras. Y en ese momento de reconocimiento, en ese momento de recuerdo, algo milagroso sucede. El vacío se llena, no con cosas externas, sino con una plenitud que surge de tu propio interior. El silencio habla no con palabras, sino con una claridad que trasciende el lenguaje. Y Dios vuelve a vivir. No porque algo cambió afuera, en el universo, en el cielo, sino porque algo se abrió adentro, porque algo se recordó, porque algo se despertó, y ese algo es todo lo que siempre necesitaste. Es la paz que buscabas, es el amor que anhelabas, es el sentido que perseguías, es el hogar al que siempre quisiste regresar, y estuvo ahí todo el tiempo, en el silencio, en el vacío, en la oscuridad que tanto temías, esperándote, amándote, sosteniéndote. Incluso cuando no lo sabías, incluso cuando pensabas que estabas completamente solo, en medio del silencio más profundo, algo aún te acompaña. Quizás Dios nunca habló fuerte, quizás siempre susurró, y en el vacío que tanto temes, está escondida tu verdadera escucha.